El aire en Roma vibraba con una mezcla de fervor turístico y una quietud expectante que se sentía más profunda en los alrededores del Vaticano. Dentro de los muros leoninos, sin embargo, la atmósfera era densa, casi palpable. El Papa Francisco, el hombre que había elegido su nombre en honor al santo de los pobres y había intentado guiar a la Iglesia con gestos de humildad, se acercaba al final de su peregrinaje terrenal. El mundo observaba, oraba, esperaba. Pero en el corazón de ese torbellino silencioso se gestaba un encuentro que desafiaba toda lógica protocolaria. Elon Musk, el arquitecto de futuros eléctricos y espaciales, había sido convocado. La noticia, susurrada en los corredores del poder eclesiástico, generaba una pregunta silenciosa pero insistente. ¿Qué podía unir, en los últimos momentos de una vida dedicada a Dios, al vicario de Cristo y al empresario que soñaba con habitar las estrellas? El jet privado de Musk aterrizó en Ciampino con inusual discreción. Un vehículo oscuro lo esperaba, deslizándose por las calles de Roma hacia la ciudad del Vaticano sin llamar la atención. Al cruzar los controles de seguridad, Musk sintió el peso de la historia bajo sus pies. Cada columna, cada fresco, cada sombra parecía susurrar historias de emperadores y papas, de fe y poder, de intrigas y revelaciones. Él, un hombre forjado en la lógica binaria y la ambición sin límites, se adentraba en un dominio regido por el misterio y la tradición milenaria. Los guardias suizos, con sus uniformes coloridos y alabardas anacrónicas, lo escoltaron por laberínticos pasillos, el sonido de sus propios pasos sobre el mármol resonando en el silencio reverente. Finalmente, se detuvieron ante una puerta de madera maciza, sin adornos especiales. Más allá de ese umbral, le esperaba no una sala de audiencias papal, sino una habitación sencilla, casi monacal. Dentro, la luz era tenue, filtrándose a través de una ventana alta que daba a un patio interior silencioso. El olor a incienso rancio y libros viejos flotaba en el aire. En una cama sobria, arropado con sencillas sábanas blancas, yacía el Papa Francisco. Su rostro estaba pálido y surcado por el cansancio, pero sus ojos, al posarse sobre Musk, brillaron con una inesperada lucidez, una mezcla de curiosidad y profunda serenidad. Un asistente hizo un gesto de presentación, pero el Papa lo detuvo con un movimiento casi imperceptible de su mano. Su voz, aunque débil, llenó la quietud. «Elon, gracias por aceptar esta intromisión en tu mundo», dijo, un atisbo de sonrisa jugando en sus labios. «Sé que tu tiempo es valioso. El mío se está volviendo finito. Y hay algo que necesito decirte». Musk, el hombre que podía mover mercados con un tuit, se sintió repentinamente despojado de sus herramientas habituales. Estaba en un territorio desconocido, frente a una autoridad que no se medía en acciones bursátiles ni en megavatios. Asintió, incapaz de articular palabra, sintiendo la gravedad del momento. No era una reunión de negocios, ni una cumbre tecnológica. Era algo más antiguo, más fundamental. El hombre que desafiaba la gravedad terrestre se encontraba ahora frente al peso de una conciencia al final de su camino, y la razón de su presencia allí era el enigma central. La conversación que siguió no fluyó como un debate estructurado, sino como un río subterráneo de pensamientos profundos. El Papa, con pausas frecuentes para recuperar el aliento, no cuestionó la validez de la exploración espacial ni los avances en inteligencia artificial. Reconoció la chispa de genialidad, la audacia casi divina de querer trascender los límites humanos. «Has construido máquinas asombrosas, Elon», concedió Francisco. «Herramientas que podrían cambiar el destino de nuestra especie. Pero toda herramienta poderosa conlleva una responsabilidad, igualmente poderosa». Hizo una pausa,
sus ojos buscando los de Musk. Me pregunto si somos conscientes de esa responsabilidad. Musk, inicialmente reservado, sintió la necesidad de defender su visión. La preservación de la conciencia humana, la expansión más allá de la Tierra, como un seguro de vida para la especie. Habló de lógica, de probabilidades, de la fragilidad de la vida en un solo planeta. El Papa escuchaba pacientemente, asintiendo de vez en cuando, no necesariamente en acuerdo, sino en reconocimiento del intelecto y la pasión que impulsaban al hombre frente a él. Entonces, Francisco cambió sutilmente el enfoque. ¿Y el alma, Elon? ¿Dónde encaja el alma en tus ecuaciones de supervivencia interplanetaria? Preguntó con suavidad, pero con una firmeza que penetró las defensas de Musk. Construyes inteligencias artificiales que aprenden y evolucionan. ¿Les estás enseñando también empatía? ¿O estamos creando mentes brillantes pero vacías de corazón? La habitación pareció encogerse, el silencio llenándose con el peso de esas preguntas. El Papa relató entonces, con voz pausada, la historia de un antiguo rey que construyó la torre más alta del mundo para tocar el cielo, pero al hacerlo, aisló tanto a su pueblo y agotó tantos recursos que su reino se desmoronó desde la base. A veces, reflexionó Francisco, en nuestro afán por alcanzar las alturas, olvidamos cuidar los cimientos. Olvidamos que la verdadera grandeza no está solo en lo que construimos hacia afuera, sino en cómo fortalecemos lo que está dentro de nosotros y entre nosotros. Musk sintió un escalofrío. La parábola, aunque simple, resonó con sus propias luchas internas, con la tensión constante entre la ambición desmedida y las consecuencias humanas de sus empresas. Por un instante, la figura del innovador impávido dio paso a la del hombre que lidiaba con dilemas éticos complejos, con el impacto de sus creaciones en millones de vidas. Fue un cambio sutil en la dinámica, un reconocimiento tácito de que la tecnología, por avanzada que sea, opera en un ecosistema humano y espiritual que no puede ignorar. La conversación había trascendido la mera curiosidad. Se había convertido en un examen de conciencia mutuo, guiado por la sabiduría serena de un hombre que se enfrentaba a la eternidad. El Papa pareció reunir una energía inesperada, sus ojos brillando con una última y ferviente convicción. Se incorporó ligeramente, apoyándose en las almohadas. Elon, repitió, y el nombre resonó con una mezcla de familiaridad y súplica. Tu influencia es un don y una carga. Puedes conectar el mundo con satélites, puedes llevarnos a las estrellas. Pero mi última petición, mi oración por ti, es que no olvides conectar a las personas. Su voz se hizo más intensa, aunque seguía siendo un susurro. Construye puentes, Elon, no solo de acero y código, sino puentes de entendimiento. Puentes entre los que innovan y los que temen el cambio. Puentes entre la inteligencia artificial y la conciencia moral. Puentes que lleven esperanza a los desesperanzados, que usen la riqueza no solo para explorar nuevos mundos, sino para sanar las heridas de éste. La habitación estaba cargada de una emoción casi eléctrica. No te pido que renuncies a tus sueños, aclaró Francisco, adivinando quizás la confusión de Musk. Te pido que los engrandezcas, que les des un propósito más profundo que la mera supervivencia o el avance técnico. Que busques el corazón humano, con toda su fragilidad y su capacidad infinita para el amor y la compasión. No lo pierdas de vista en tus algoritmos, en tus planes maestros. Dejó caer las palabras en el silencio, permitiendo que su significado calara hondo. Luego, con un gesto de infinita paz, cerró los ojos. Una mano temblorosa se elevó brevemente, trazando en el aire una bendición silenciosa. La energía que lo había animado pareció disiparse, dejándolo sereno, pero agotado. Musk se quedó quieto, procesando la magnitud del mensaje. No era una directiva, ni una orden,
sino una invitación profunda a la reflexión, entregada en el momento más solemne. Sintió una mezcla de asombro, de peso y, extrañamente, de liberación. Asintió lentamente, un gesto de comprensión que trascendía las palabras. Se levantó en silencio y salió de la habitación, dejando atrás al Papa en su tránsito pacífico. Los pasillos del Vaticano, en el camino de salida, parecían diferentes. Más silenciosos, quizás, o tal vez era su propia percepción la que había cambiado. El eco de las palabras del Papa: construye puentes, recuerda el corazón humano, resonaba en su mente. El mundo exterior, con sus demandas constantes y su ritmo frenético, lo esperaba, pero algo fundamental se había movido en su interior. Lo que sucedió después influyó en las decisiones y prioridades de Elon Musk. Es material para la leyenda, para la esperanza que inspira este canal. Quizás nadie notó un cambio drástico externamente, pero tal vez, solo tal vez, en las noches estrelladas, mientras contemplaba los cohetes que aspiraban a dejar la Tierra, recordaba la petición de construir también puentes en ella. Una nueva variable había entrado en su compleja ecuación personal: la llamada a equilibrar la conquista del futuro con la sanación del presente, a infundir alma en el silicio y compasión en el código. El último mensaje del Papa se convirtió así, no en un punto final, sino en una semilla plantada en el terreno fértil de una de las mentes más influyentes del planeta, una semilla de esperanza para un futuro más humano. Si esta historia te ha tocado el corazón, hay muchas más por descubrir. Suscríbete y acompáñanos cada semana en un nuevo viaje lleno de emociones, lecciones y humanidad. Porque a veces, una sola historia puede cambiarlo todo.